Y ahora sí, le tenemos a un invitado muy especial que Otto Ángel nos hace el favor de presentar en esta noche. Claro, nos acompaña la licenciada Claudia Escobar, jueza de apelaciones de la Sala Quinta de lo Civil. Ella pues ha llamado mucho la atención en estos días, en las últimas 24 horas, debido a la renuncia que presentó a la selección que hizo el Congreso de la República después de este proceso de postulación. Licenciada Escobar, primero, bienvenida a Noticiero Guatevisión. Y la pregunta obligada es, ¿por qué renunciar? Bueno, porque no me siento cómoda integrando una corte que ha estado cuestionada en el procedimiento de cómo fue electa, y yo estuve pues acompañando al Instituto de la Judicatura en el tema de la forma en que se eligió a los funcionarios judiciales, y considero que no cumple con las normas mínimas que debe de contener una elección de magistrados. El artículo que habla sobre la carrera judicial en la Constitución habla de oposición. Aquí no hubo concursos de oposición, no se respetó la ley de la carrera judicial, los jueces no fueron evaluados, se castigó la manera en que se evalúan los jueces, privilegiando el ingreso de abogados que ejercen la profesión liberal. Y entonces considero que no es pertinente la forma en que se llevó a cabo, está llena de irregularidades, y por eso yo presento la denuncia y considero que no puedo asumir el cargo para el que fui electo. ¿Qué hay detrás de este proceso? ¿Por qué hay tantos señalamientos de que está viciada? Bueno, los señalamientos han sido públicos, ¿verdad? Uno de los señalamientos es la forma en que se integraron las tablas de gradación, las tablas en que se calificaron los expedientes, la falta de objetividad en la calificación de los mismos. Hay señalamientos como personas con el mismo perfil calificadas de forma muy distinta, de forma arbitraria, pero todos estos son hechos que sucedieron, y nosotros creo que vamos más al fondo del asunto. El problema está en cuál fue la ley que se aplicó para la elección de los funcionarios, que no privilegió que existiera un concurso de oposición, como debe ser la elección para cualquier funcionario público en un país que goza de ser un país democrático, ¿verdad? No cabe duda, una decisión como esta tiene repercusiones que las estamos comenzando a ver, pero hablemos del proceso que la llevó hasta ahí. Una decisión como esta no se toma de la noche a la mañana, así que bueno, no, mejor ya no, mejor siempre no. Cuéntenos un poquitito, y a nuestra audiencia sobre todo, ¿cómo llegó a esta decisión? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Ya lo sabemos, pero ¿cómo llegó hasta ahí? Bueno, como le digo, estuvimos observando el proceso desde que se hacen las tablas de gradación. Vemos que estas no privilegian la función jurisdiccional, la experiencia que se tiene. O sea, hay experiencia de años que se queda perdida cuando un funcionario que tiene carrera debe salir fuera porque no fue electo. Y asimismo hay funcionarios que están, digamos, en los juzgados, que quieren subir el siguiente escalón, pero que no se les permite porque la calificación no corresponde. Los titulares de prensa eran jueces los peores calificados. Esto no es así. Jueces calificados en forma que se les castigaba porque a los abogados litigantes se les permitía obtener 45 puntos en su experiencia profesional, mientras a los jueces solamente se les dejaba llegar hasta 30 puntos en esa experiencia. Entonces no podían competir en igualdad de condiciones. Entonces, desde ese momento las tablas están malas. Nosotros, como le digo, a través del Instituto de la Judicatura hemos estado tratando de promover todo el fortalecimiento del Poder Judicial, trabajando, nos hemos manifestado cuando hay propuestas de iniciativa de ley respecto a la reforma de la ley de la carrera, respecto a la reforma constitucional, que también se habla de esto, y hemos estado muy pendientes de qué manera podemos fortalecer el organismo judicial a través de las reformas de leyes, pero tenemos una ley engavetada, que es la ley de la carrera judicial, que debe de ser aplicada en estos procesos. Entonces, con esa preocupación, cuando finalmente soy electa, que no esperaba ser electa, incluso en la primera fase, cuando es la designación de las listas, no paso en la primera lista, sino que paso hasta cuando queda una oportunidad porque no se lograron concretar los listados. Para mí fue además una sorpresa que el Congreso me diera el voto, porque yo no tengo pues contactos con ningún grupo de diputados ni con ningún partido político. Entonces yo no podía renunciar a un nombramiento que no me habían dado antes. Cuando me nombran y vemos pues que hay tantas personas que quedan excluidas de las listas, yo digo, reconocemos que hay un problema, sabemos que hay un problema, el problema se hizo ver a las comisiones, yo había impugnado
a una de las comisiones, otras colegas habían impugnado también, y todas las impugnaciones habían sido desoídas. Entonces, la verdad que mi renuncia viene siendo un grito de desesperación que sienten los jueces. O sea, yo estoy hablando por todos los jueces que dedican su vida a trabajar en el organismo judicial, que hacen una buena labor y que no son escuchados, porque son jueces independientes que no favorecen a ningún grupo. ¿Y quiénes son los electos? Son, en los listados pues se refleja que son personas externas al organismo judicial, y un organismo judicial necesita independencia. Si no hay independencia, lo que se crea es una conflictividad social, porque no vamos a tener libertad, no vamos a tener paz, no vamos a tener seguridad jurídica. Claro, claro. Ante la renuncia de la magistrada Claudia Escobar y la denuncia de los vicios en la elección de magistrados, la Procuraduría de los Derechos Humanos manifestó su apoyo a esta decisión. El procurador de los derechos humanos en Guatemala, Jorge de León Duque, manifestó su respaldo a la magistrada Claudia Escobar, quien a la vez que renunció como magistrada de sala de apelaciones a pesar de ser reelecta, denunció los vicios e irregularidades en los procesos. El procurador catalogó como valiente la decisión de Escobar al señalar que las comisiones de postulación violan la carrera judicial y la independencia del organismo judicial. De León Duque recordó que la institución también advirtió públicamente la preocupación por una serie de irregularidades en los procesos de elección de magistrados. Agregó que lo importante ahora es que la Corte de Constitucionalidad resuelva en el menor tiempo posible los recursos que se han interpuesto y que a una semana de la juramentación de magistrados siguen sin resolver. Resaltó que si la Corte resolviera que hay evidentes vicios en los procesos, podría haber una resolución que los regresara hasta incluso antes de su convocatoria, y que es de la CC que depende la legalidad o no de los procesos de postulación. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. El informe de nuestra compañera Lourdes Hércules apuntaba al final, depende de la CC el futuro de esta elección. Licenciada, ¿qué opina de esto? Que la CC tiene una brasa caliente en sus manos y de alguna forma también la Procuraduría de Derechos Humanos, que con este comunicado por lo menos reconoce que han habido vicios en la elección. Así es, esto no es un secreto a voces, todos los medios de comunicación lo han denunciado, todas las personas que han estado observando el proceso. O sea, vienen los amparos desde que inició el proceso, hay amparos que se han establecido desde la convocatoria, pero la Corte pues o no ha resuelto, o los ha resuelto y los ha declarado sin lugar, desoyendo un clamor que existe de que exista un proceso transparente donde se respete la carrera. Es la Corte de Constitucionalidad la que ahorita tiene la obligación de resolver y de establecer qué es prioritario, un proceso de comisiones que está viciado o un proceso legítimo de elección de magistrados. ¿Qué quiere la nación? ¿Qué es lo que queremos los guatemaltecos? Vamos, o sea, nosotros no estamos diciendo que las personas que están electas no tienen la legitimidad, pero hagámoslo a través del procedimiento adecuado, hagámoslo a través de un procedimiento de selección con estándares internacionales que cumpla con la garantía que necesita el ciudadano guatemalteco de que sus jueces sean independientes. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos del corte. INDE, Energía para Todos, presentó. Y es que en el Congreso hay opiniones divididas en torno a la renuncia de la magistrada Claudia Escobar. Se los mostramos cuando regresemos de esta publicidad. Seguimos con mucha más información y con nuestra invitada en esta noche. Magistrada, usted denunció presiones. ¿Cuáles? No, yo no denuncié ¿Algún tipo de presión? ¿O que usted ha escuchado algún tipo de presión? ¿Algún tipo de... para que haya llevado decisiones a otros y que se ha denunciado mucho? ¿Usted cree que han habido presiones o no han habido presiones? Yo creo que han habido presiones de grupos de interés en la elección. O sea, habían 34 actores, 34 comisionados. Cada uno pues tendría que estar, digamos, atendiendo a los intereses que los llevaron ahí, ¿verdad? Aunque no creo que hayan habido presiones o que yo haya podido constatar que hay presiones, pero por ejemplo, las planillas del Colegio de Abogados, ellos postularon a 11 personas para que fueran comisionadas. Algunas pasaron 2, otras 3, otras 4. Sin embargo, los que no pasaron como comisionados se postulan y quedan electos. Entonces, vemos ahí un juego de grupos de interés que ingresa a sus afines a las Cortes. Pero hay un hecho, yo no sé si tangible, pero que generó mucha suspicacia de mucha gente. El día antes que se realiza la elección,
a la sala en la que usted participa llega un amparo solicitando que Roxana Valdetti se le retire la sanción que el TSE le había impuesto, que era retirar a la secretaria general. Y la sala, con su voto razonado, eso sí, le levanta, exactamente, voto en contra, pues esta sanción. Y resultan electos los magistrados. Así es. ¿Cómo interpretar esto? ¿Como una presión para el juez que le va a caer un amparo, una acción legal como esta? Pues sí, es un efecto de presión, porque usted sabe que usted tiene que resolver un amparo en favor o en contra de una persona que va a tener efectos en su propia elección. Entonces creo que, aunque no exista una presión o una amenaza o algo de esta naturaleza, es de hecho una situación muy compleja por la cual o uno se excusa o uno espera el procedimiento que en este caso tendría que haber sido el pedir los informes previo a dictar la resolución que ameritaba, ¿verdad? Los políticos, porque digamos es algo que se habla mucho, ¿llaman ahora a los jueces o van a tener ahora esa potestad de llamar a los jueces por la forma como se integró? Bueno, eso es una decisión que tendrá que tomar cada uno de los políticos, si llama o no llama a los jueces cuando tengan casos. Y de los jueces si quieren aceptar la llamada. Si quieren aceptar la llamada o aceptar la llamada y escuchar, porque el diputado o el político es un usuario del sistema de justicia como cualquier otro. Lo que tenemos que tratar es de mantener la diferencia, que no podemos hacer favoritismos porque es político, porque es mi amigo, o porque le conozco, porque simpatizo con uno o con otro. O sea, la justicia tiene que buscar la ecuanimidad, ¿verdad? Pero antes de que vayamos a la nota, en efecto los políticos son usuarios del sistema, pero con estas reglas los están convirtiendo en usuarios preferentes del sistema de justicia. No, lo que se está convirtiendo es que están colocando cortes ad hoc, ¿verdad? Cortes que a ellos les pueden favorecer porque fueron ellos en base no a principios y a méritos que se eligió la corte, sino que en base a amiguismos, ¿verdad? Y a simpatías. Claro. Y es que ante la denuncia de la magistrada de la Sala de Apelaciones, Claudia Escobar, diputados que estuvieron a favor y en contra del proceso de elección también dieron su opinión. Escuchemos. En la medida que se hacen las cosas con mayor transparencia, tienen mayor legitimidad y tienen menos ataques, y ahora esto viene a ser un balde de agua fría con lo que ha hecho esta magistrada, que creo que ha sido un acto valiente. No sé qué tipo de presiones tendrá la distinguida profesional, pero el llevar a una persona a dar este paso es una situación que tiene que investigarse y que tiene que dársele un seguimiento oportuno. Relacionado con los señalamientos que haya manifestado, pues yo creo de que también tiene derecho, sin embargo, pues debe de poner en la mesa las pruebas correspondientes. Nosotros nos sumamos a esa ciudadanía que vio con buenos ojos la actitud de la magistrada el día de ayer, que de una manera digna ella conjuntamente con otras jueces, pues básicamente alza su voz de indignación ante lo que todos hemos reconocido como un proceso viciado. Al Congreso le correspondió elegir de una lista de profesionales que nos llega, que ya sufrió una depuración, un estudio minucioso por profesionales, y nosotros creemos que todos los profesionales que venían en estas listas, todos son idóneos, de tal forma que ese fue el trabajo que se le encargó a las comisiones, y creemos, si no hay alguna prueba contundente que nos diga lo contrario, que ellos hicieron un buen trabajo. La inexistencia de una carrera judicial perjudica al sistema de justicia y se refleja en la elección de magistrados de la Sala de Apelaciones, ya que aquellos con experiencia quedan fuera. Esto lo explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Una reforma a la Constitución debe de existir, coincidieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para fortalecer la carrera judicial, explicaron durante la inauguración de los juzgados de turno. El presidente de la Corte enfatizó que cada 5 años existen las elecciones de magistrados, que son perjudiciales para la justicia. Es decir, se perjudica la administración de justicia. Muchos jueces muy buenos, muy honestos, magistrados buenos, no son electos, no son reelectos, y se trae una buena cantidad de personas nuevas que muchas veces no tienen nada que ver con la administración de justicia. Sierra manifestó que respeta la decisión de la magistrada Claudia Escobar Mejía, que renunció ayer al cargo.
y denunció la manipulación política. Por su parte, el magistrado Rogelio Sarceño, que formó parte de las comisiones de postulación para magistrados de sala de apelaciones, indicó que no recibió presiones políticas. Nosotros por nuestra parte no recibimos ninguna clase en lo absoluto, ninguna clase de presión ni ninguna influencia en ese sentido. De hecho, pues si la hubiésemos recibido, es clara la ley del organismo judicial al indicar de que tenemos que ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades correspondientes. La actual Corte Suprema de Justicia hizo una propuesta al Congreso para reformar la Constitución, pero dicha acción permanece estancada debido a que no existe voluntad política, resaltó el magistrado Gabriel Medrano. Yo no es de ahora que lo he dicho y lo repito, se necesita fortalecer la carrera judicial y más que fortalecer, establecer la carrera judicial. Ahora el tema es constitucional. Tendría que haber un gran acuerdo político en cuanto a eso, porque el problema con las reformas constitucionales es que luego entran pretensiones de reformar otros aspectos de la Constitución y entonces es donde entra la desconfianza de la ciudadanía. Noticiero Guatevisión buscó a la presidenta de Jueces y Magistrados, Anabela Cardona, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema. La profesional del derecho justificó con la secretaria que se encontraba realizando una resolución. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. De las dos notas anteriores que presentamos, llaman la atención dos cosas. Primero, escuchamos de los diputados, incluso de alguna forma del magistrado Sarceño, que no hay pruebas que se deberían presentar. Y lo otro es la carrera judicial. Hablemos de estas dos cosas. Respecto a que no hay pruebas, nosotros lo que estamos, o yo lo que estoy manifestando, es que lo que no hubo aquí es una debida aplicación del derecho. Cuando estamos hablando de derecho, no tenemos por qué remitirnos a las pruebas. Los hechos sucedieron por la falta de aplicación de la ley idónea, que es, como hemos mencionado, la ley de la carrera judicial que permite la mejor selección de magistrados. ¿Y la otra pregunta? Lo otro que hablábamos era de la carrera judicial, que estaba de alguna forma mencionado ahí. Tal vez para que la gente lo entienda, los jueces cuando inician su carrera de jueces entran ahora a una escuela para estudiar. Existe la escuela del organismo judicial que prepara a los jueces por meses enteros. Incluso cuando yo estuve 9 meses en la Escuela de Estudios Judiciales preparándome para ser juez. Entonces entran primero como jueces de paz, después suben a jueces de instancia y posteriormente pueden optar a una magistratura. El problema es que ahí se quedan. El problema es que cuando suben a la magistratura, la puerta está abierta para que cualquiera pueda ingresar sin necesidad de haber hecho toda esa previa selección. Miren, yo lo que también estimo es que aquí se le está pidiendo a las comisiones algo que ellos no pueden realizar. O sea, estamos pidiendo que en 3 meses las comisiones realicen un proceso de selección de 800 magistrados, de 800 personas. Yo les aseguro que para contratar a un mensajero tiene unas entrevistas, hace unos exámenes, se determina si esa persona tiene el perfil idóneo. Aquí los magistrados lo que hacen es presentar una serie de expedientes y llenar un formulario. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos del corte. Claro que sí, de cuál es ese proceso, cómo se ha hecho, pero antes tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos después de esto con mucho más. Y bueno, hoy la Junta Directiva Nacional de la Asociación Costarricense de la Judicatura manifestó en un comunicado su preocupación por los procesos de elección de magistrados en nuestra Guatemala, debido a que tienen noticia a través de varias organizaciones internacionales que los mencionados procesos no han respetado los parámetros internacionales ni las normas nacionales. Además, manifestaron preocupación en que el proceso haya habido una muy baja designación de jueces y juezas de experiencia en la administración de justicia. Seguimos con más de esto. Hablamos que el tiempo pues no alcanza siempre, claro, pero nos gustaría saber hacia dónde se está encaminando, cuál es el momento de decisión que está tomando la justicia en este momento. O sea, ¿hacia dónde puede ir? ¿Habrá algo tan sencillo como para decir, si hacen esto pasa esto y si hacen esto pasa el otro? En pocas palabras. Bueno, el momento de decidir lo tiene la Corte, es en este momento en que ellos tienen que tomar una decisión en los próximos días. Nosotros consideramos que es pertinente que ellos amplíen los plazos de las actuales Cortes que ya están en ejercicio en este momento para poder realmente respetar ese derecho del ciudadano de contar con jueces justos, con jueces independientes, con jueces
imparciales, que es un derecho humano que está reflejado en todos los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, así incluso como en convenios de Unión Europea con Guatemala, en donde se habla de la independencia judicial. Este es un tema de vital importancia para el desarrollo de un país y creo que la población debe conocerlo. A mí me han manifestado el apoyo de diferentes medios. Yo solicito a los abogados que están conscientes de esa necesidad para que se acerquen a sus allegados y les pidan firmar amicus para presentar a la Corte sobre las acciones que ya se han entablado, como por ejemplo la acción de acción ciudadana, ¿verdad? Y creo que es una forma en que se puede colaborar. ¿Puede revertirse con la gente movilizándose? Yo creo que se puede revertir con una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ellos son los que tienen que tomar esa decisión en base a qué es lo que se está privilegiando. Se está privilegiando un derecho humano que es el que tiene todo ciudadano de tener unos jueces independientes, así como que la función judicial debe ser respetada y la carrera judicial se debe privilegiar, o vamos a respetar un proceso que por error se hizo mal y que debiera ser anulado. A ver, algunos de los críticos, y es una pregunta que va a comenzar a surgir, porque dentro de toda esta controversia siempre va a haber gente en contra. En contra, por supuesto. ¿Qué papel está jugando CICIG? ¿La está apoyando, por ejemplo? Bueno, yo creo que CICIG se manifestó con anterioridad, unas 2 o 3 semanas antes de que esto sucediera. Ellos emitieron un comunicado, dijeron el procedimiento tiene vicios. O sea, que yo creo que la postura de CICIG es muy clara. Y los colegas jueces, vimos que Anabela Cardona simplemente no quiso hablar, pero ¿habrán otros jueces más? El día de mañana estamos convocando a todos los jueces de la República de Guatemala que estén decididos a defender la independencia judicial, que acudan a la Corte para manifestar el apoyo hacia estas medidas y reunirnos ahí para tomar acciones pertinentes, ¿verdad? Claro. En Guatemala, el sistema judicial pasa por una crisis en la que tienen que ver varias instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En la siguiente nota, Miguel Zelaya hace un repaso por las falencias de uno de los 3 poderes del Estado que es duramente cuestionado por diferentes sectores. Impartir justicia en Guatemala no es una tarea fácil, dicen quienes se encargan de ello. Las falencias en el sistema judicial son muchas. No obstante, la Constitución de la República es específica y puntual en cuanto al cumplimiento de las normas y la aplicación de las penalizaciones. En la práctica, estos principios no se cumplen del todo. Cometer un delito y que el supuesto culpable sea capturado no garantiza un debido proceso. Desde que un agente realiza la captura, se empiezan a percibir los errores en un sistema que incluso los propios jueces consideran corrupto y fallido. Las pruebas que presenta el Ministerio Público son determinantes para llevar a un criminal a la cárcel. Sin embargo, los fiscales no siempre se preparan para formular una acusación eficaz frente a un juez o un tribunal de sentencia. En algunas ocasiones, lo que ha dado inconveniente es en las formulaciones de acusaciones, porque no tienen correspondencia muchas veces con las pruebas que se presentan, o también no incluyen todos los elementos necesarios para poder determinar la responsabilidad penal del acusado. La jueza admite que estas deficiencias han ido mermando poco a poco. Sin embargo, los acusados, en su intento de defenderse, señalan también las actuaciones del Ministerio Público. De que yo creo que también debería haber una institución que investigara a los del Ministerio Público para ver qué tan reales son las pruebas que están presentando, ¿va? Intentamos hablar con algunos fiscales para conocer su versión sobre el tema, pero dicen que no pueden hablar frente a cámaras porque pondrían en peligro su empleo. Aunque reconocen que hay deficiencias dentro de la misma institución, dicen que también las hay en cuanto a recursos, pues las cargas de trabajo son excesivas y el número de fiscales no ha cambiado en años. Lo mismo pasa con los abogados de la Defensa Pública Penal. Otros factores que hacen que un proceso tarde incluso años en llegar a un debate se encuentran dentro de los mismos recursos legales a los que un ciudadano tiene acceso. Los amparos son de orden constitucional y están creados para proteger la integridad de los guatemaltecos. Sin embargo, el abuso de este recurso daña el propio proceso. A la fecha se han realizado algunos estudios para poder introducir reformas a la ley de amparo con el objeto de evitar estos retardos, porque muchas veces se interponen cantidad de recursos que solo vienen a entorpecer el buen trámite
de los procesos. Recientemente la exministra de Gobernación Marlene Blanco Lapola recibió una medida sustitutiva luego de 2 años, 8 meses en prisión preventiva y habla sobre otros casos de letargo judicial. En el retardo que se ha hecho en los procesos no es solo mi caso. Ustedes pueden ir a visitar Santa Teresa y se van a dar cuenta que hay personas que incluso ya han cumplido su condena, ya tienen hasta año y medio de haber cumplido su condena y todavía están privadas de libertad. La politización del aparato de justicia es una práctica que socava la independencia judicial, dicen expertos juristas, y ello le resta credibilidad a los jueces que emiten las sentencias. Una de las más polémicas en la historia del país fue la emitida contra José Efraín Ríos Montt y que fuera revocada por la Corte de Constitucionalidad días después. La presidenta del tribunal que dictó esa sentencia subraya el derecho de los guatemaltecos a exigir una justicia transparente a pesar de la crisis. Reconozco que el sistema de justicia guatemalteco está en crisis. Y creo que esto involucra no solo al organismo judicial, sino que a todos los sectores relacionados con la justicia. Y que lo que es más importante es que los propios ciudadanos ejerciten su derecho. Porque al final los jueces estamos para atender los casos de los ciudadanos. Y es una garantía. La independencia judicial, antes de ser garantía para el juez, es garantía para los ciudadanos de la República de Guatemala. Las inconformidades se han generalizado en rechazo al proceso de elección de autoridades judiciales, que aunque se realizó de la manera que establece la ley, hay vicios de procedimiento e intromisión política con intenciones oscuras, puntualizan analistas. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Rafael Ovalle. A manera de conclusión, a manera de poder de alguna manera pues ya darle un cierre a esto, ¿cuál fue el llamado que usted hizo hace unos momentos? Yo solicito a los jueces que rompan el miedo a represalias y que se manifiesten el día de mañana a las 4 de la tarde en el vestíbulo de la Corte Suprema para exigir que se dé cumplimiento a las normas de la ley de la carrera judicial y a la Constitución de la Constitución Política de la República. ¿Qué debe saber el guatemalteco? No necesariamente el juez, pero ¿cómo puede participar? ¿Cómo puede vigilar este proceso, ya para terminar? Poniendo atención a la Corte de Constitucionalidad y manifestándose de alguna manera para que emitan una resolución que resuelva este problema. Licenciada Claudia Escobar, muchas gracias por haber venido a Noticiero Guatevisión. Gracias a ustedes por haberme invitado y esperemos que esto se resuelva pronto. Claro que sí.